pasado gris, hoy tengo color, porque tengo libertad en ti. Moriste ahí, en la cruz dejaste mis pecados, tu sangre me redimió. Cuando fallo, no me rechazas, tengo perdón y redención aquí en tu casa. Y cuando fallo, no me rechazas, tengo perdón y redención aquí en tu casa. Redimido soy, no importando mi pasado gris, hoy tengo color, porque tengo libertad de ti. Moriste allí, en la cruz dejaste mis pecados, tu sangre me redimió. Aun cuando fallo, no me rechazas, tengo perdón y redención aquí en tu casa. Aun cuando fallo, no me rechazas, tengo perdón y redención aquí en tu casa. Mi amado, en ti tengo perdón. Me redimiste, me abrazaste. Se rompieron las cadenas, libre soy. Se rompieron las cadenas, salvo soy. Se rompieron las cadenas, ya no hay temor. Se rompieron las cadenas, libre soy. Se rompieron las cadenas, salvo soy. Se rompieron las cadenas, ya no hay temor. Se rompieron las cadenas, libre soy. Se rompieron las cadenas, salvo soy. Se rompieron las cadenas, ya no hay temor. Cuando fallo, no me rechazas, tengo perdón y redención aquí en tu casa. Aun cuando fallo, no me rechazas, tengo perdón y redención aquí en tu casa. No me rechazas, no me rechazas, aún me amas, aún me Hoy es domingo y son las 11 de la mañana y vamos a ver un tema muy interesante sobre la serie que estamos trabajando. Y es el tema, se llama De la barca a la cruz. Esto lo vamos a registrar, o está registrado en Mateo 26, 33, 34, según la versión Dios habla hoy. Y vamos a ver lo que dice para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta palabra que vamos a leer. Padre Santo, que podamos, Señor, abrir nuestra mente, emociones y voluntad para que penetre tu palabra, Señor. Danos una actitud positiva, algo que tengamos hambre y sed de tu palabra, Señor, y poder comprenderla y llevarla por obra. Padre Celestial, hazlo, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu. Amén. Vemos, esta palabra está muy interesante, el tema que vamos a ver, algo que es precisamente de la barca a la cruz. El proceso que tuvo Pablo por haberse encontrado con ese maravilloso Señor que conocemos
nuestro Señor Jesucristo, y cambió todo cuando Él pudo caer sobre la roca y llevar su cruz, como lo vamos a ver. Qué interesante ver que los propósitos de Dios para nuestra vida se basan en eso precisamente, en cambiar nuestras vidas para su honra y su gloria. Empezamos, dice aquí Mateo 26, 33 y 34, Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Fíjense nada más la actitud de un Pedro, ¿no? Que decía que él no perdía la fe. Y algo interesante podemos ver, que la Biblia nos presenta a un Pedro impulsivo. Vemos un Pedro demasiado impulsivo y rudo, que no se atemorizaba fácilmente, ligero de palabras, explosivo, impetuoso y descontrolado. No sé si los que estamos escuchando esta parte tan importante como Pedro, algunos somos impulsivos, rudos, ligero de palabras. Dile que está a tu lado, te están hablando. Explosivo, impetuoso y descontrolado. Entonces, esas características tenía Pedro, semejantes a algunos que quizás tengamos esto, ¿no? Pero además de ser todos estos efectos, yo te quiero decir que era un empresario pescador. Se entiende que era rudo, de apariencia fuerte y de fuerte también temperamento. Este Pedrito se parecía a ciertas personas, ¿no? Siempre tomaba la iniciativa, algo que vemos en Pedro en todo el Nuevo Testamento, dice, tomaba la iniciativa siempre, aunque se equivocaba en muchas formas, él participaba en todas las conversaciones. ¿Qué quiere decir? Que era metiche. Aguas, dile que está a tu lado, ya. Entonces Jesús lo vio mientras pescaba y lo llamó para que fuera su discípulo. Dice que estaba pescando allí cuando lo llama, comenzando así 3 años de discipulado que marcarían la vida de Pedro para siempre. O sea, imagínense usted esto que estamos platicando, imagínenselo como este hermano Pedrito, del cual Jesús lo vio con posibilidades. Por eso el Señor eligió a Pedro no por lo que era, sino por lo que él podría llegar a ser. Imagínense, no por el Pedro, sino que él vio lo que Pedro pudiera llegar a ser. Nosotros de igual forma fuimos llamados a Dios no porque seamos muy buenos, sino todo lo contrario, porque Él ve algo en ti y ve algo en mí, que tú no lo sabes, pero nuestro jefe sí lo sabe. Por eso es interesante ver todo esto, no por lo que somos, sino porque Dios ve posibilidades en ti de lo que tú y yo podemos llegar a ser. Me emociona ver cómo la palabra de Dios habla hoy en Corintios. Suena un poquito por eso como duro, pues, pero dice así en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, y dice, lo leemos en tu pantalla: hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios. Habla la palabra, ¿no? Que no somos sabios según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad. O sea que no tenemos autoridad, pues. Así dice Corintios. O pertenecientes a familias muy importantes para que digan, yo soy de la familia Juárez, o soy de la familia Martínez, o soy de la familia, la que sea. No porque tenemos familias muy importantes,
porque no es por allá, pues. Amén. Entonces, no porque seamos familias importantes, estoy leyendo la palabra, lo que dicen, ¿no? Y es que para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que están en el mundo. Y como débiles que somos, pues, y Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que creen algo. Así que nadie puede presumir delante de Dios. O sea, tú ¿cómo se llama esta situación de tu apellido y todo, que yo soy? Esto, nada de eso. Dice que te escogió para avergonzar a esas personas. El Señor quiere llevarnos por el camino de la cruz para que tú y yo podamos convertirnos en lo que Él mismo ha soñado de nosotros. Él tiene un sueño para ti. Él tiene algo, anhela que ese hombre que está allá fluya. Porque Él tiene un sueño y un propósito maravilloso para ti. Por eso es que ahora tú y yo nos decimos cristianos. Él ha soñado contigo. ¿No te has puesto a imaginar en esas conversaciones que tú tienes? Quizás tú no le has dicho nunca, ¿cuál es tu sueño de mí? ¿Por qué sueñas conmigo? Que yo puedo cambiar. Yo puedo ser para ti un instrumento útil para la obra. No lo logro comprender, pero Él tiene proyectos. Sueña contigo en hacerte un varón y una varona totalmente diferente. Es lo que sueña el Señor. Por eso, a través de la vida de Pedro veremos dos puntos muy importantes. El primero, necesitamos un cambio de personalidad. Y el segundo, necesitamos conocer al Dios que restituye. Son dos puntos que vamos a ver. El primero, el cambio de personalidad. Juan 1:42 dice, la versión Dios habla hoy: luego Andrés llevó a Simón donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Le cambia un nombre. Le cambia un nombre total. ¿Por qué? Porque Él tenía que ver que hay un cambio de personalidad cuando tú te encuentras con Jesús. Hay algo en la vida de Pedro que se asemeja a nosotros. ¿Qué es lo que se puede asemejar la vida de Pedro a nosotros? Que la vieja naturaleza siempre va a querer tomar el control. La vieja naturaleza quiere tomar el control de tu vida, pero Cristo nos va a transformar, a cambiar nuestra naturaleza, esa naturaleza carnal. Dile al que está a tu lado: ya no seas carnal. Cristo quiere cambiarte de esa naturaleza carnal a algo, la va a transformar en algo diferente. Un hecho que marcó la vida de Pedro fue haber negado a Jesús por culpa de su personalidad. Lo negó. ¿Por qué lo negó? Por su personalidad carnal. No estaba santificada. Pero es lo que podemos aprender a través de este hermoso discipulado que le dio Jesús, que nos sirve ahora a nosotros como un ejemplo para poder tomar decisiones positivas. Juan capítulo 18, versículo 26 al 27, Reina Valera contemporánea, vamos a leerlo en tu pantalla. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dice acá en la Biblia, y le dijo: ¿qué no yo te vi en el huerto con él? O sea que lo había visto allí cuando fueron a capturar a Jesús. Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Por favor, dile que está a tu lado que no te cante el gallo.
que no te cante el gallo. Lo que antes fuimos ya no lo seremos más. En el mundo éramos pecadores, pero en el Señor somos hijos de Dios. Por eso es la gran diferencia. Ya no puedes actuar así, porque ahora Dios te elevó a algo tan maravilloso que eres ahora hijo de Dios. Ya no una simple creación pecadora, sino la creación pecadora fue redimida por el Señor y nos hizo sus hijos. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Esa es tu nueva posición. En el mundo estábamos perdidos totalmente, pero en el Señor hemos encontrado un propósito para nuestra vida. ¿Y dónde empieza el propósito? En la casa, en el hogar, con los hijos. Ha cambiado la perspectiva totalmente. Por eso la vida de Pedro nos enseña que para Dios no hay personas imposibles de cambiar. Si Dios te puso en la mira y el propósito y los sueños que tiene para ti, el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer. Es por eso que el Señor te llama y no te suelta. Y no te va a soltar. Dile que está a tu lado. Por mucho que quieras, el Señor no te va a soltar hasta lograr el propósito en tu vida. Y eso es lo interesante. Que Dios no nos va a soltar. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Fíjense nomás cómo habla en Telea. Y estoy seguro de lo que Él lo irá perfeccionando hasta el día en que Él venga y podamos recibirlo cuando Él venga en su segunda venida. Es maravilloso esto, porque es una promesa que está aquí en la palabra de Dios. En Filipenses, Él empezó un trabajo. Y dile al que está a tu lado, Él lo va a terminar. En la barca de Pedro era duro el Pedrito e inestable. ¿Cuántos somos medio rudos e inestables? Muchos. Pero en el Señor Pedro se volvió firme y enfocado. Él fue firme y después vamos a ver que fue enfocado. En la barca el esfuerzo de Pedro no daba frutos porque se cansó toda la noche y se esforzaba, según la tradición, tenía deudas con Roma, los recursos allá. Pero yo te quiero decir que en sus esfuerzos no daba frutos, pero con el Señor tuvo una pesca milagrosa que lo libró de todas sus deudas que tenía el Pedrito. En la barca Pedro no tenía propósito, pero en el Señor Pedro llevó el evangelio a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Hay un cambio radical cuando tú decides que el propósito de Dios se cumpla. Como vimos, él negaba, hablaba mal, pero hubo un tiempo que él cambió. ¿Cuándo? Cuando lo vamos viendo a través de su palabra. Estar con Jesús te transforma. Mira que está a tu lado. Estando con Jesús te va a transformar. Te cambia tu personalidad. Cambia tu naturaleza, que no dejamos que cambie, pero Él va a cambiar la naturaleza y te proyecta hacia un futuro glorioso a su lado. ¿Por qué lo prometió? Porque yo quiero que allí donde estoy vosotros también estéis. ¡Qué promesa tan grande! Y que ni siquiera lo valoramos, lo que conocemos, la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que insistir, que Él nos da propósito a nuestra vida. Él nos da un cambio de personalidad. Pero no nada más eso, Dios se llama el Dios de la restitución. Ese es mi Dios. Juan capítulo 21, 17 dice, lo leemos en tu pantalla, y le dijo la tercera vez, Simón,
Ya una vez que resucitó, Jesús lo llama, va a Simón, pero ahorita es lo más importante que leemos, que le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció mucho porque ya era la tercera vez, lo estamos leyendo: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este Pedrito, después de haberlo negado, no estuvo en la cruz, corrió allá, se fue. Una cosa, se fue a orar y arrepentirse profundamente de lo que había hecho, negar a Jesús. Imagínate cuando lo está negando, en la parte que leímos, iba pasando Jesús del otro lado del patio y dice la palabra que se lo quedó mirando los ojos. Imagínate que había negado a Jesús, lo maldijo, le dijo tantas cosas. Jesús voltea a verlo cuando lo vio allá. Lo había negado, lo había maldecido, le había hecho tantas cosas. De ahí salió Pedro y se va a llorar amargamente. Entonces este escenario, después de eso, que no estuvo en la cruz, aparece, se va a presentar a los discípulos, y allí llega el Pedrito, ahí llega. Pero fíjense nada más, a pesar de verlo negado y todo eso, él sabía que algo iba a suceder. Y se lo encuentra ya crucificado, ya que había resucitado, y le dice: Pedrito, ¿me amas? Es donde él habla por tercera vez, que le dijo: la tercera vez, ¿me amas? Imagínate, la primera, y él sabía que lo había negado. Él le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Luego va a la segunda: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Y va a la tercera, donde encontramos acá. Le dijo: ¿me amas, Pedro? Y ya no le dijo: sí. Bueno, tú sabes que mi corazón te ama. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? La hemos regado. Y ahí venimos a Jesús. ¿Y qué hace Él? Nos perdona. Igual Pedro esta tercera vez: bueno, te voy a dar una comisión, apacienta mis ovejas. Piensen nada más, el Pedro, que tenía que tratar con su personalidad, con su carne, llega allí con toda humildad, aunque le iba a ir en feria, como le fue, pero el Señor lo perdonó y lo abrazó y le dio el trabajo que tenía que hacer. Entonces Jesús restauró a Pedro, haciéndole saber que le había perdonado y que era apto para el ministerio. Cuando tú te conviertes radicalmente en el Señor, tú eres apto para llevar el mensaje de la salvación ante tanta gente que se está muriendo. Y en este tiempo ya no puedes ocultar tu personalidad. Dile al que está a tu lado: ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Tal vez tú te hayas fallado al Señor en el pasado, pero Él quiere restaurar tu vida y restituir lo que Satanás nos ha quitado. Nos ha quitado años de felicidad, años de poder decirle tantas cosas a nuestros seres queridos. En lugar de abrazarlos, los desechábamos. Pero Dios es un Dios de misericordia que te ha permitido otra vez restituir lo que el enemigo te ha robado. Hasta el diablo sabe que Dios ya nos perdonó y olvidó nuestros pecados. Claro que lo sabe Satanás, pero el enemigo te lo recuerda para que te sientas que Dios no te ha perdonado. Y no. Sin embargo, el Señor permite que tú nunca te olvides de dónde Dios te sacó, de lo vil y menospreciado, donde mi opinión no era nada. Pero yo te quiero decir que Pedro se volvió un líder al haber atravesado el camino de la cruz. Tomó su cruz. Después de ser transformado, ya no tuvo miedo, ya no volvió a negar a Cristo.
Tuvo que dar el proceso tan maravilloso de toparse otra vez con Jesús y darle propósito a su vida. ¿Por qué? Como tú y yo, Pedro conoció al Dios de la restitución. Se enamoró tanto de Cristo que perdió el miedo y fue capaz de ir hasta la muerte por nuestro Señor Jesucristo. Fue perseguido, vaya que fue perseguido, fue encarcelado, que todo el mundo, los hermanos estaban en oración, fue allí en la cárcel donde un ángel fue y lo liberó. Estuvo la presencia ya tremenda de nuestro Dios, mandó un ángel a liberarlo. Fue encarcelado, fue atacado, pero yo que quiero decirles que jamás se rindió. Esa metamorfosis tiene que suceder en ti y en mí para pregonar su palabra, aunque se burlen por lo que quieran hacer contigo por llevar el mensaje de la salvación. Tú y yo estamos capacitados para ello. Por eso es importante, porque la tradición que hemos leído tanto dice que Pedro murió crucificado de cabeza, que él mismo lo solicitó así. Él no quería que la cruz estuviera normal, porque se sentía indigno de morir así, o digno de morir así, sino en una posición diferente a la que Jesucristo. Él prefirió de cabeza. Imagínense nada más. Así fue la vida de Pedro. Cambió radicalmente. Este varón que describimos, que se asemeja mucho a nosotros, pero cambió radicalmente. Su posición ante el Señor era otra totalmente. Cuando vemos cómo lo hizo con Cornelio, cuando vemos toda la historia y nos emocionamos de un Pedro que después se volvió un hermoso Pedrito. Por eso en Hebreos leemos cómo es el camino. Me emociono cada vez que veo Hebreos, esos héroes tan maravillosos que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:37, dice: fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, dice la palabra de Dios, angustiados y maltratados. Estos hombres, dice en Hebreos, de los que el mundo no era digno. ¿A qué se refiere esto en Hebreos? No eran dignos que pisaran la tierra. Conocieron a Jesús, pero ellos estaban allí sufriendo todo esto. Dice la palabra de Dios en Hebreos algo, que el mundo no es digno de nosotros. Y anduvieron, dice, sigo leyendo, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes allí, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esos hombres son estos que estamos hablando, seguidores de Cristo. Todo esto es lo que provoca tener un encuentro con Jesús. No te importa todo esto. En la forma que lo escribe Hebreos, no te importa. Por tener eso es lo que te provoca, es lo que te va a provocar estos cambios, porque vienen tiempos difíciles y tenemos que ser esas mujeres, esos hombres capaces de reflejar a Jesucristo aquí en la tierra. Sentimos que tenemos que cambiar de rumbo cuando Jesús nos toca. Te tocó a ti, me tocó a mí. Entonces yo te quiero decir que los encuentros con Jesús transforman a las personas a elegir el camino de la cruz. Te hace experimentar lo sobrenatural de Dios
Y entonces empezamos a hablar de sus maravillas, de su trabajo, que en tu trabajo, con la familia, con todo. Es algo maravilloso, es algo sobrenatural, que empiezas a entender a Jesús de una manera palpable. No lo vemos, sí es cierto, pero algo pasa en nuestro corazón cuando le decimos que le amamos, empezamos a llorar, porque tu corazón Él lo pesa. Jehová pesa los corazones. Él sabe que tú le amas. Vale la pena dar el siguiente paso. Vamos a este último versículo que es emocionante. Cuando lo vemos un Pedro ya sin temor, cuando salió de la cárcel, cuando la oración lo sacó el balo del Sanedrín y la bola de judíos, lo querían juiciar, pero va allí precisamente cuando hace un sermón tan grande, cuando se acerca a alguien a pedirle una limosna y le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te lo doy, levántate, toma tu leche y anda. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo cuando nos encontramos con esa roca que es Jesucristo. Cuando tocamos y nuestra mente, emociones y voluntad es transformada. Por eso encontramos un Pedro diferente en Hechos. Por eso toda la gente, más de 5,000 gente estaban allí escuchando este sermón. Por eso dijeron todos, al oír esto ya, todo el testimonio, todo lo que había hablado Pedro, dice la palabra de Dios que dijeron ellos, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento de su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y entonces Pedro dijo algo que él aprendió de nuestro Señor Jesucristo y le dice: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Un Pedro cambiado, transformado. Y esto es con que cierra esta entrevista que tuvieron con los sacerdotes, los reyes y todos los que investigaron. Y no pudieron decir nada, porque allí el que había sanado estaba a su lado. ¿Cuánto tenemos que cambiar? Y ser estos hombres como Pedro, cambiado, transformado, para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar y sí, cerramos esta enseñanza. Padre Santo, gracias por este tiempo, por permitirnos orar y disertar un poco de tu palabra con nuestro buen hermanito Pedro, Señor. Esto que podemos ver a un Pedro totalmente con una autoridad y poder, solamente se logró al haber tomado su cruz e ir, Señor. Y gracias por su vida que nos da un ejemplo severo, sobre todo tu amor, tu misericordia, Señor, y tu perdón a pesar de las fallas. Tienes tú un sueño por nosotros, Señor, y un proyecto, Señor, maravilloso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros podamos siempre tener un corazón agradecido, Señor, y sobre todo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, poder predicar tu hermosa palabra a tiempo, Padre Celestial, y fuera de tiempo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios me los bendiga.